Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de la inclusión de las personas LGBTTI en los medios de comunicación, desarrollo, desafíos, tolerancia y apertura. Y bueno, para iniciar contaremos con la presencia de la periodista Marta Varela, coordinadora de información del programa Diálogos en Confianza de Canal 11, quien nos platicará acerca de la televisión pública como motor de la inclusión. Por otro lado, le hablaremos también de los esfuerzos en los medios de comunicación por la diversidad, con Alberto Cervantes, editor de las secciones de arte, teatro y LGBTI de la revista Time Out México. Y por supuesto, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio, en esta ocasión con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED y la Agenda Internacional. Hoy, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED y titular de este espacio, no estará con nosotros debido a asuntos laborales. Y en su lugar nos acompaña René Said, coordinador de comunicación del COPRED, quien de igual forma cuenta con una vasta experiencia en temas de diversidad e igualdad. ¿Qué tal, René? Siempre encantada Yasmín de estar contigo. Muchísimas gracias, doctor Bolaños. Muchas gracias, gracias por una ocasión más, un miércoles más, para hablar de temas de igualdad y no discriminación. Así es. Oye, los temas de comunicación yo no había escuchado que hubiera, pues... Bueno, lo hemos platicado ya en este espacio, querida Yasmín, pero tú eres un ejemplo de hablar de temas de inclusión y no discriminación desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Y yo creo que hoy nos converge en esta mesa hablar de eso, de qué medios han sido pioneros en hablar de temas de inclusión y no discriminación, qué personalidades, cuál ha sido la representación de las personas LGBT en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, hoy podemos gozar con canales como el canal de la Asamblea que se jactan y lo hacen un ejercicio diario de inclusión, porque aquí todos los días tienen temas de inclusión, no discriminación. Es correcto. Entonces vamos a hablar de eso y hasta de nuevas expresiones como medios que con un vasto público digital, como Time Out, que también tienen secciones dedicadas exclusivamente a personas LGBT, cosa que nunca lo hubiéramos imaginado hace muchos años. No, y hace no tantos, porque a mí me tocó vivir en Radio Educación, que era un medio estatal, censura y además mucha agresión inclusive del público. Cuando teníamos determinado tipo de invitados, recibíamos no solamente la censura de la estación que era de alguna forma liberal, porque además era radio estatal, y siempre nos decían con cuidado, y de pronto sí podíamos abordar ciertos temas, pero el público no estaba tampoco preparado. No, claro, cuando empezamos con temas de diversidad sexual o demás, el público también no estaba acostumbrado a que se hablara de esto, y también había agresiones y había llamadas muy fuertes. Claro. ¿Estamos hablando de hace cuántos años, doctor? Estábamos hablando del... fines de los 80s, principios de los 90s. ¿Qué tal? Que no es tan lejos. No es tan lejos. Y sin embargo sí había muchos problemas, ¿no? Bueno, decirte que hoy siguen habiendo ese tipo de expresiones, por ejemplo, decirte que hay reacciones, aún así cuando medios de comunicación hablan de este tipo de temáticas, es inevitable que haya grupos de personas que no les parezca y que haya una contrarreacción a este tipo de temas. O sea, ese asunto no lo hemos librado. Hemos avanzado porque cada vez somos más los espacios que hablamos de temas de inclusión y no discriminación. ¿Eso qué, Nique? Y bueno, la verdad, yo tengo que agradecer. Llegó Ernesto Pío Orozco, que fue el que precisamente abrió un poquito más el espacio, y teníamos un programa que se llamaba Otra Noche, y también Tito Vasconcelos abrió por primera vez su programa ahí en Radio Educación. Pero hay muchos programas de televisión que yo he visto que está conducido por gente del LGTBI. Y nadie dice nada, al contrario, ni siquiera se refiere, ¿no? Sí, en Televisa,
en Fórmula, en TV Azteca. Ay, pero una cosa es que los conduzcan y otra cosa es que hablen del tema y que hablen del tema con visión de derechos. Eso es una realidad. O sea, porque, a ver, habría que remontarnos un poco a este tipo de representaciones de personas gays, de personas lesbianas conduciendo programas, pero ¿qué hacen en sus programas? Y no porque esté mal, pero estaban encasillados, y así la televisión mexicana mucho tiempo lo estuvo, a programas de espectáculos, pon tú, ¿no? Pero no se hablaba del tema de diversidad sexual en televisión abierta o en radio de esa forma. Y en comedia los personajes de diversidad sexual eran más bien caricaturas, ¿no? Eran las caricaturizados, telenovelas, claro. ¿no? O sea, ahí es cómo se representa. Siguen haciéndolo, ¿eh? Siguen haciéndolo. Sigue sucediendo. ¿Cómo se representa la diversidad sexual en los medios de comunicación? Digo, de manera muy incipiente en las telenovelas, hace igual 20 años, tenían por ahí una pareja gay en alguna episodio. Y que también era un escándalo, sobre todo cuando empezó las telenovelas de Argos. Sí. Y Mirada de Mujer y ese tipo de telenovelas, era un escándalo que hubiera parejas de mismo sexo, ¿no? Fíjate, yo más bien, René, te diría que los han estereotipado. Absolutamente. A ver, si tú ves de pronto un monero, X monero, y dibuja, hace un monito, una caricatura de una persona gay, sea lesbiana o sea homosexual, lo dibujan de una manera no muy agradable. ¿Por qué tienen que estereotiparlos así? De entrada, se hace y se sigue haciendo porque es una manera de decir, este personaje es gay. ¿Tendríamos que cambiar desde ahí? Pero por supuesto que en la representación desde ese sentido, hasta la representación, a ver, hay otros papeles que exacerban la expresión de la homosexualidad en papeles de telenovelas, otros sentidos, es decir, que solamente pueden ser en telenovelas peluqueros, ¿no? Ándale. Cocineros, ¿no? Maquillistas. No porque eso, insisto, no porque eso esté mal, Sí, sino los tú lo dijiste muy bien, sí. los has estereotipado, los han encasillado exclusivamente en ese tipo de papeles, que claro que entonces generamos los que tenemos oportunidad de estar frente a un medio de comunicación, generamos esa conciencia en las personas de que solamente las personas gays son así. Y los visten, y los modales, todo es un estereotipo que dices, él es gay. Porque tú tienes que ser un gay, luego entonces tienes que moverte así, mover las manos así, vestirte ser asado. amanerado. Y así no es el asunto. Claro. No todo el mundo es amanerado. No todo el mundo es así, ¿no? Pero lo han estereotipado de esa forma. Y no porque eso esté mal, sino no es la única de las expresiones de las orientaciones sexuales existentes en el mundo. Y miren, el rechazo y la discriminación hacia la comunidad LGBTI continúa, como lo estábamos platicando en este momento. Sin embargo, cada vez más personas se suman a la tolerancia y a la reprobación de la homofobia. El siguiente experimento social da cuenta de ello. Vamos a verlo. Hey, excuse me, do you speak English? A little? Me and my partner just got here from the States, and so we're here in Madrid. Thank you. I'm great. Where are you from? Arizona. Arizona, cool. I'm from North Carolina. Sweet. We don't speak any Spanish. Oops. There is a joke posted if you want. No, we have the directions here from the guy, but... Yeah, with your tourist map, how are you going to find anything? Where are you heading to? Well, we booked a room. Yes. And we asked for directions to the guy. All right. We got a reply, but it's in Spanish. So Could you translate that for us? Okay, so the hostel is 20 minutes from Plaza del Sol. Right. Okay. But I'm not You want sure me to what else. translate everything? Yeah, please, if you can. Oh, I just don't know what it's... The important thing is that you don't go through Chueca. We are. Because you guys look very gay. What an asshole. Okay, well, thank you. Compliment. Sorry. You are in Chueca, but this is not a strange. He was making a joke. Don't go through Chueca because you look like a pair of couple, to say it like that. As a joke, because this is the gay district. Well, we are a couple, so it's kind of perfect. like... It's a joke. It's a stupid joke. It's a joke. In a good way. In a good way. Okay, In okay. a good way. In a Spanish way. Okay. I accepted your reservation. If there's no Wi-Fi, well, I don't know.
You okay? Can you just point out on the map where the Calle Dos Amigos is, just in case? Mejor no. All right. It's better if you go to another hostel, okay? Because this is not very good. So What is it saying? It's easy to say you. It's a little delicate. Yeah. Not is good information for you and for you. oh my Yeah, god, wait. you guys are gonna stay in a really nasty fucking hotel. These guys. But what is he saying? What does he say, please? I'm sorry, but it's the text. So it's about us. Do you want me to translate? Please. I have accepted your reservation because I haven't seen your photo, with your couple photo. But as soon as I know that, I can. But I expect that you guys don't want to. I hope that you guys don't want to have sex in the house of the Fuck gay. You can do whatever you want, but if I see you touch one each other, kissing each other, or doing any pussy stuff around me in the hostel, I will fucking punch your face. Why would he punch my face? Doesn't even know me. Or saco a hostias. You go with this to the police, Yeah. and they can close his business. Is They there can close his business. I go to this direction with the police. So this is disgusting. literally homophobic. Why would someone say something like that? Because it's an asshole. If you take this, okay, and you go to the police, maybe this boy will go to the jail. Vamos a la policía y la policía les va a confirmar que le estamos diciendo esto. No, we can go there if you want and say, listen, if you're not Yeah. happy with the situation. Yeah. Because here in Spain, you can't say this You of think the that's homosexual, of the lesbian people. Really a bad man. This guy is an animal. it's super weird, no? That is so fucked up. Yo iría a la policía para... The police number is yes 112. 112. Yeah. Bueno, increíble, ¿no? Me parece que es un muy interesante ejercicio, doctor. Y además que a las personas que leían el rechazo se indignaban y decían, los acompañamos, Absolutamente. vamos a protestar, ¿no? Esto ya no se puede hacer en esta época. Sí, el ejercicio es muy interesante. Ya a mí sí parecía importante transmitírselo el día de hoy, porque al final son ejercicios que en los medios de comunicación, ahora en los digitales también, se empiezan a hacer para concientizar y sensibilizar a las personas. Y creo que este tipo de ejercicios donde es un chavo gay que trata de llegar a un hostal con su pareja, pero el hostal lo rechaza por ser gay, no entiende la respuesta y se acerca a preguntarle a la gente, ¿no? Y la gente, muchos se indignan y dicen, oye, es que lo que te están poniendo está tremendo, ¿no? Y Sí, tú los puedes demandar y hacer porque que eso es cierren el discriminación. lugar. Claro, eso es interesante. Y ahora me quería yo llevarles a ustedes otra reflexión. Fíjense que la semana pasada fue el día de la lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, e hicimos un homenaje a Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue una mujer lesbiana activista que ahora que hablamos de los medios de comunicación, ella tuvo un episodio muy particular en los medios de comunicación en México cuando fue entrevistada por Jacobo Zabludovsky en su noticiero 24 horas, pero era el año 1973 y fue la primera mujer que salió del closet, una mujer lesbiana. Productora de teatro. Productora de teatro. Maravillosa mujer. Efectivamente. Y salió del closet a nivel nacional en el noticiero más Públicamente. visto, 24 horas. Me parece que es una de las referencias A ver, a los medios vamos muy a verla. importantes, ¿no? Y que creo que sin duda nos ha dejado un paradigma y yo creo que... ¿Lo tienes? No, no lo tenemos. No, fíjate Ay, que yo nos lo decía quiero Genaro ver. Lozano, que es nuestro integrante de la asamblea y un activista, que se perdieron muchas de los filmes de aquella época. ¿Y de qué habla En el ella? En el temblor del 85. ¿De qué ¿no? habla ella con Jacobo? No, la verdad es que yo no tengo la referencia histórica precisa de qué es lo que ella Porque dice, se pero perdió. sale del Fue closet. la primera vez que ella habló que ella tenía una pareja mujer. Exactamente, así de Que interesante. fue un escándalo, ¿no? Y fue un escándalo en Sí, aquella claro, época. por supuesto. Ahí lo tiene. Bueno, no Ah. se vaya, estamos comenzando, mi querido doctor. Sí, hacemos Mi una querido pausa y René. regresamos. Apenas comienza.
Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial, como sucede en los diversos medios de comunicación, específicamente en la televisión pública. Y para abrir las charlas, damos la bienvenida a una periodista con un largo camino ganado del premio Medtronic, Periodismo en Salud 2016, en la categoría Mejor Tema de Salud de Televisión. Desde el 2011 es coordinadora de información del exitoso programa Diálogos en Confianza de Canal 11. Le hablo de Marta Varela, quien nos platicará sobre la televisión pública como motor de la inclusión. Ella ya se encuentra con René Said del otro lado del estudio. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Yasmín, por la presentación. Para mí, déjenme decirles que es un agasajo tener aquí a una mujer que ha sido pieza clave para el desarrollo y la inclusión de la televisión en México, y no me quedo corto. Marta, gracias por estar con nosotros. Gracias, René, por la invitación. Pues déjenme decirles que quién de ustedes, de los amigos y amigas que nos están viendo en la televisión en este momento, no han visto o no han conocido de Diálogos en Confianza. Yo era un chamaco, un mozalbete mocoso, me salían los mocos así, cuando mi familia, yo veía, por supuesto, Diálogos en Confianza, y ha sido toda una historia, Marta. Por supuesto, una historia que el próximo 17 de septiembre cumplirá 22 años. Oye, 17 de septiembre, además muy cerca de ese 19 tan famoso. Así es. ¿Y qué ha sido? ¿Ha sido fácil? Tú tienes ahí los casi 22 años de desarrollo del programa. Cuéntanos un poco de la evolución, qué ha sido, cómo lo has vivido. Han sido de los primeros programas que han hablado de sexualidad abiertamente desde hace tanto tiempo, Marta. Pues mira, Diálogos en Confianza es un espacio que seguramente es un referente para la televisión pública, y la verdad hemos sido pioneros en los temas de sexualidad desde hace muchísimos años. Hace un momento ustedes comentaban, la gente primero se asustaba, después se enojaba, después criticaba, pero muchos de ellos ahora son audiencias críticas. Creo que tenemos la gran ventaja de generar audiencias críticas. Los códigos de autorregulación de Canal 11 son muy claros en el sentido de el abordaje de la sexualidad. El abordaje es serio, científico, veraz, confiable, y finalmente nosotros generamos en la audiencia el que confíen en nosotros. Y prácticamente los que nos llaman vía telefónica, los que asisten al estudio, los especialistas que asisten con nosotros, nos enriquecen día con día con las experiencias que nos cuentan ellos. Hombres, tenemos todo el tiempo los rostros de hombres y mujeres que nos dejan ver un poquito de su vida donde realmente no hay sensacionalismo. En el caso de la diversidad sexual, sí te puedo decir que hace prácticamente más de 15 años se hizo uno de los primeros programas sobre transexualidad, y fue todo un evento, fue un acontecimiento que la televisión pública abordara esos temas. Claro. En un principio sí fuimos pues muy criticados, pero poco a poco se ha ido ganando camino, se ha ido incluyendo a la diversidad. Somos un espacio para donde se habla de la diversidad y la inclusión. Claro. Porque hay algo muy importante, el manejo del tema, además de que es con respeto, la mayoría dice hay que ser tolerante, pero la tolerancia no significa silencio. Claro. La tolerancia significa respeto y significa construir una cultura ciudadana basada en la inclusión. Está impresionante. ¿Qué ha sido? Tú lo has vivido desde el principio, has visto este cambio, nos platicabas un poco de las audiencias, ¿qué tipo de preguntas llega a la gente? Porque a mí me ha tocado, o sea, yo he visto de verdad que el programa ha sido motor para que muchos chicos, chicas salgan del closet, para que muchas mamás se enteren de qué hacer cuando su hijo es gay o lesbiana, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuál ha sido el avance de la gente? No, yo te voy a preguntar de esta forma, pero ¿a poco fue fácil que Canal 11 decidiera abrir hace 22 años un espacio como este, Marta? Mira, yo creo que no fue fácil, pero sí tengo que decir que siempre hemos tenido el apoyo de las autoridades, de todas las autoridades desde que yo estoy a la fecha, han sido autoridades muy abiertas, teniendo claro de que Canal 11 es un referente para todo el país. Es una televisora pública que es muy respetada precisamente por el manejo de contenidos que ahí se da.
Y lo que tú me preguntas acerca del tipo de dudas que llegan de la gente, obviamente nosotros tenemos muchos ejes temáticos en Diálogos en Confianza. El lunes tenemos salud, el martes familia, el miércoles desarrollo humano, el jueves sociedad y el viernes pareja y sexualidad. Y en cada uno de ellos hemos abordado temas de diversidad. En el caso de las familias, siempre hay como la parte opositora, la parte de cómo se atreven a tocar temas en este horario matutino donde se está hablando de lo que no queremos ver. La gente piensa que lo que no se habla no existe, pero es todo lo contrario. Si lo hablamos es porque existe y porque estamos convencidos que tenemos que cambiar a las audiencias y no cambiarlas porque sí, estamos deconstruyendo una cultura de muchas décadas donde traemos cargando unos mandatos sociales muy estereotipados, muy estigmatizados acerca de lo que es la diversidad sexual. Y entonces el asunto de hablar de la sexualidad, hay gente que nos dice, en anónimo, por favor. Y entonces mucha gente nos escribe y se refleja con lo que estamos diciendo. Alguna vez que vimos el tema de bisexualidad, de los niños trans, de los adolescentes homosexuales, de los poliamorosos, por ejemplo. Qué interesante. Bueno, te digo, siempre hay como la parte opositora, pero al final hay gente que nos felicita y dice, qué bueno que están abordando esos temas. Porque a los que hemos tenido oportunidad como este programa de estar de este lado de la tele y tratar de llevarles un mensaje al público, pues nos cuesta trabajo abrir brecha, ¿no? O sea, no es fácil colocar temas que muchas veces resultan polémicos. A ver, y ahora con esta dinámica que me cuentas, platícale un poco si hay gente que no ha visto, que se lo han pedido, Diálogos en Confianza, ¿cómo es la dinámica? Cuéntanos un poco esto de la gente que llama, que está, los invitados, cuéntanos un poco. Pues mira, el programa de diálogos tiene una duración de 2 horas. Okay. Es completamente en vivo de 9 a 11 de la mañana. Tenemos transmisión en vivo por internet y también por Facebook Live. Y entonces, bueno, son diferentes audiencias las que estamos recibiendo en ese momento. La gente también nos escribe a redes sociales. ¿Invitan público? Invitamos al público. Okay. Tenemos 40, 50 personas de público todos los días y tenemos 4 especialistas que desde una mirada diferente analizan cada uno de los temas. En el caso de la diversidad sexual, partimos y estamos convencidos que la mirada debe de ser desde el ejercicio de los derechos humanos. ¿Sí? Desde una mirada de derechos es como podemos ver a la diversidad, no hay otra forma de verla. Tenemos que verlas desde ahí, ¿para qué? Para que desde la salud podamos tener servicios amigables para la diversidad. Desde la familia tengamos que fomentar la aceptación y no la resignación de que mi hijo es gay, mi hijo es trans. Entonces, una cosa es aceptar y otra es resignarse, son 2 cosas diferentes. Desde el miércoles, que es el desarrollo humano, es qué hay detrás de la vida de esas personas, ¿sí? Se piensa que probablemente al estar hablando tanto de diversidad, y no sé si a ti te ha ocurrido aquí en este espacio, que se les piden derechos diferentes, que por qué están pidiendo derechos, ¿no? No están pidiendo derechos, no están pidiendo derechos, están exigiendo lo que cualquier ser humano tiene, lo que les toca, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una declaración de los derechos humanos muy clara y eso tenemos derecho todos, hombres y mujeres que existen en el planeta. Y desde la parte social, pues obviamente también ahí cuestionamos y reflexionamos acerca de las políticas públicas y de qué tanto se cumple la ley o no. Porque no me dejarás mentir, en el aspecto de la diversidad hay muchas leyes, pero poco se cumplen. Hay todavía un gran camino por recorrer. Hay un camino por recorrer, porque detrás de las leyes hay una lápida de prejuicios que no nos permite el funcionario hacerlos público cumplir, efectivamente. Y desde la pareja y la sexualidad se piensa que lo que ocurre en las 4 paredes nadie lo debe saber, porque es tu vida privada. Pero a veces esa vida privada también tiene requiere cierta orientación. No, me parece que estos 5 ejes que aborda el programa y como lo has planteado son precisos. Y preguntarte, ¿tú crees que después de 22 años, del día que tú estuviste investigando sobre personas trans, sobre personas gays, a la fecha, los medios de comunicación, la apertura, ¿hay una diferencia? ¿Crees que siga siendo importante hablar de la diversidad sexual en los medios actualmente? ¿Cómo ves este abismo de tiempo? Yo creo que estamos en camino, estamos deconstruyendo una cultura que ha costado mucho trabajo.
los canales comerciales han empezado a abordar esas temáticas. El asunto es que estereotipan la manera en que estereotipan los comportamientos de las personas de la diversidad, y eso no nos ayuda muchísimo. No nos ayuda mucho para visibilizar realmente cómo es la diversidad sexual. Eso es por un lado. Y en el asunto de Canal 11, te platico rápido. El año pasado se estrenó un programa que se llama Diversos Somos. Es un programa que pasó a las 8 de la noche y que tuvo una gran aceptación por parte de la audiencia. Son capítulos, son pequeños documentales de historias de vida, de la historia de un transexual, de una lesbiana, de un gay. Y entonces cada uno, con sus características muy personales, la gente conoce cómo es su vida, dónde trabaja, si tiene familia o no, si tiene hijos o no. Y entonces la verdad es que eso ha dado mucho de qué hablar. Tan así que se va a estrenar la segunda temporada en septiembre de este año. Ya se está preparando la segunda temporada. Son dos formatos diferentes. El formato documental, donde tú conoces a pie puntilla la historia de vida de esa persona. Y Diálogos en Confianza, que es en vivo y a todo color, y donde puedes decir lo que quieras. Pues qué maravilla, yo creo que ahí está la tarea, veamos Diálogos en Confianza. Marta, el tiempo se nos acabó, se nos fue volando, pero muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, René. Y vamos a ver Diálogos entonces, los que no lo han visto. Por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahí lo tiene, vamos a una pausa, no se vaya, esta Ciudad Abierta, regresamos. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, y por eso nuestro siguiente invitado viene a compartirnos los esfuerzos en los medios de comunicación por la diversidad. Le hablo de Alberto Cervantes, actual editor de las secciones de arte, teatro y LGBTI en las versiones impresa y digital de la revista Time Out México. Cuenta con la carrera de comunicación realizada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Vamos con él y René Said. Muchas gracias, doctor Bulavsky, por la presentación. Y bueno, me parece que teníamos que hacerlo, teníamos que hacer una revisión desde lo histórico y lo que ha pasado en nuestro país con la inclusión de las personas LGBT en los medios, como ya lo vimos desde hace 20 años, que no es cosa fácil. Y ahora hablar de medios que, aunque si bien su historia en el mundo es mucha, también en nuestro país están abriendo brecha. Y yo estoy muy contento de que Alberto esté con nosotros. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Oye, pues platícanos un poco de Time Out. En Time Out conocemos mucho de esta revista, pero cuéntale a la gente que no lo conoce qué es Time Out. Mira, Time Out es una guía de la ciudad, es la guía de la ciudad más importante en el mundo, tiene presencia en muchas ciudades y una de ellas es la Ciudad de México. Inició en 1968 en Londres y es muy importante decir que inició con una sección LGBT, lo cual estamos hablando de inicios de los 70. Desde aquel entonces en Londres tenía una sección LGBT. Así es, se abordaban temas con temática LGBT. Entonces llega a la Ciudad de México en 2013 y es la primera guía de la ciudad que tiene una sección exclusivamente dedicada a contenido LGBT. Y actualmente la tenemos tanto en versión impresa como en digital con la sección LGBT. Es muy importante porque estamos hablando de cuántos años de diferencia y actualmente hojear una revista es muy complicado, es muy difícil encontrar. A lo mejor ahorita en el mes del orgullo, en junio, pues sí encuentras temáticas de diversidad, pero constantemente en cada número estar abordando la temática es muy importante, creo que es la labor que hace Time Out. Ahora, y tú lo dices y lo colocas muy bien, me parece que una revista con un contenido tan específico como ser una guía de la ciudad y trasladarlo y llevarlo a contenidos LGBT, y no cualquier contenido, tú dices ahorita, oye, en el mes del orgullo hay muchos medios o diferentes plataformas que hablan del tema de diversidad sexual,
pero hay formas de hablarlo, ya lo hablábamos en el bloque anterior. Muchas veces se estigmatiza, se estereotipa y muchas veces se cree que el tema de esparcimiento de la diversidad sexual se trata de solo fiesta, pero me parece que Time Out ha hecho un trabajo mucho más profundo de hablar de otros temas que también tienen que ver con la diversidad sexual, Alberto. Claro, hay que decir que nuestra sección de nicho muy importante, o sea, aporta demasiado a nuestro sitio digital y eso quiere decir que la gente sí quiere leer cosas y eso nos obliga a nosotros a seguir buscando y descubrir proyectos que vayan más allá, como lo que mencionas de las fiestas o de pensar que contenido LGBT todo el tiempo es hablar de fiestas y hablar de antros gay. Entonces nosotros, en mi caso, llevo la sección de arte y de teatro, entonces todo el tiempo estoy tratando como de cruzar estas dos secciones y decir, también hay exposiciones de arte dedicadas que hablan de diversidad, hay obras de teatro, hay eventos, hay charlas y hay muchas cosas, hay demasiado de qué hablar sobre sobre diversidad. Y también creo que es importante mencionar que no se trata de segmentar por segmentar, o no se trata de decir, este tipo de contenido se hace para la comunidad LGBT. Sí, no y solo si eres, es para ellos. O que dices, si eres hetero no lo leas porque esta es la sección gay. No, al contrario, creo que es una manera de celebrar y de remarcar las propuestas que se hacen por personas LGBT, sean o no personas LGBT, pero que están dirigidas a la comunidad. Claro, eso que dices me parece muy importante, o sea, tener una sección de diversidad sexual, una sección LGBT, no solo dirigida para los LGBT, sino también que hable y que diga, oye, es que hay una obra de teatro que se llama tal, hay una película, ¿no? Y que todo esto lo puedan transmitir a través de eso. Tú ya llevas varios años en Time Out. ¿Has visto una diferencia, un avance en la aceptación, en los retos que se han tenido que enfrentar en todo este tiempo, Alberto? Pues mira, nos hemos enfrentado desde me enojas en Facebook hasta bloqueos de la página de Facebook por publicarte, por promocionar contenido LGBT, hay que decirlo. O sea, a veces publicamos un contenido LGBT que lleva un título pues un poco provocador o cargado de otras connotaciones y bloqueos en la página pero la verdad es que también nuestro público es muy amigable. O sea, muchas veces recibimos llamadas para pidiéndonos, no sé, consejos o preguntándonos directamente, es que leí esto que va a haber en tal lugar y nos puedes dar más información. Entonces, nuestros lectores sí son un poco más amigables que, digamos, odiadores, pero además, parte que tiene importante Time Out es que no solamente narramos lo que sucede, que es importante, sino que tratamos de ser un medio presente, activo en la Ciudad de México. Entonces, una ciudad amigable, una ciudad gay friendly, una ciudad donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es posible, necesita que se narre todo esto, pero también se necesita que se invite a disfrutar y a salir a las calles y a salir a vivir todas este tipo de propuestas LGBT. Parte de esto, tenemos una presencia en la marcha, cada junio siempre estamos en Reforma y tenemos una serie de actividades, también cada año realizamos una fiesta, que es fiesta y a la vez no, presentamos nuestro documental Salir. Claro. Oye, ese documental es increíble, digo, Copred hemos sido muy aliados de Time Out y lo conocemos bien, pero cuéntale a la gente qué se trata ese documental. Pues mira, es un documental, 4 personas trans cuentan su testimonio de vida y lo hacen alejados de la escena nocturna, que hay que decirlo, que a veces es un poco estigmatizar y decir, tenemos que ver escenarios en antros, escenarios nocturnos, esto lo hacen en plena luz del día y cuentan su testimonio sobre lo que es salir, justo. Salir del closet. Exacto. Más que del closet o de aceptarse, es más bien una mirada de cómo ellos viven el día a día y cómo conviven con su sexualidad, su orientación sexual o lo que sea. Tuvimos, de hecho, varias proyecciones. Yo tuve la oportunidad de participar en el Centro de Cultura Digital en una proyección donde se hizo un debate muy, muy interesante y donde a partir de ver alrededor de 20 minutos que dura el documental, está disponible en YouTube, se crean debates, se crea reflexión y hay gente que empieza a decir, oye, qué importante es hablar sobre esto.
Oye, de 5 años para acá, me imagino que antes, ahora que tú también te dedicas a revisar la cartelera del teatro y de otros elementos de la vida de la ciudad, cada vez van siendo más los elementos que ustedes pueden promocionar. Antes hablar de teatro, de la diversidad sexual, hablar de otros espacios, pues era complicado y cada vez hay menos, cada vez había existían menos y cada vez van habiendo más, Alberto. Pues mira, una de las grandes dificultades de editar esta sección es que tengo la comparación de arte y de teatro, es que podemos hablar de que no hay una fuente. O sea, hay que decirlo, no existe una fuente tal cual que sea LGBT. Es decir, yo reviso mi mail todos los días y no está lleno de invitaciones ni de propuestas sobre contenido LGBT. Lo cual no quiere decir que no sea una escena activa o que sea una fuente inexistente. O sea, eso nos obliga a buscar más, a crear más contactos, a lo mejor más de amigos. Oye, vi que vas a tener este evento, cuéntame qué onda, pero a lo mejor ese amigo no tiene ni idea o no lo lleva a ninguna agencia de prensa. Pero también es una brecha. Claro. También es una brecha porque significa que no hay agencias de publicidad, que no hay empresas, o cada vez más, pero que hay pocas empresas interesadas en impulsar este tipo de agendas, Alberto. Así es, no existe, sin embargo, como te digo, sí suceden cosas. Sí suceden. Falta impulso. Así es. Pero sí suceden. Ahora, digo, tú y yo somos bastante jóvenes, hemos de decirlo, no les vamos a decir la edad, pero sí lo somos. ¿Tú crees que dos cosas? Uno, si hay un avance en los medios de comunicación en México de la inclusión de las personas LGBT de hace varios años, 20, 15, 10 actualmente a la fecha, y si crees que aún hay un reto presente, Alberto. Creo que sí lo hay. Creo que nosotros nos ha tocado con contenido muy específico. No sé, fuimos de los primeros medios en abordar el Vogue, este movimiento cultural que es baile, moda, música, y que surgió en Nueva York y en la Ciudad de México llegó un poco tarde, pero fuimos de los primeros en abordarlo y a partir de eso vimos una replicación en varios medios, ¿no? O sea, empezar a hablar, se han hecho videos, se han hecho bastantes cosas sobre este tema. Entonces es como un poco también empujar. Los medios de comunicación siempre estamos conscientes o viendo a los otros para ver qué podemos aprender. Entonces nos damos cuenta que sí que a veces ponemos un tema sobre la mesa y otros medios lo empiezan a replicar. Entonces creo que sí ha habido un avance en eso y también creo que ayuda mucho las redes sociales. O sea, es muy importante que tengamos una cultura de compartir cosas y no solo de consumir, porque a medida que nosotros hagamos grupos, compartamos lo que vemos y invitemos a la gente a disfrutarlo, es conforme pues va a llegar a más personas. Sí, pero ahora tú lo dices muy preciso, o sea, ustedes generan contenidos y afortunadamente hay quien lo va replicando, eso es muy bueno, pero yo quiero ver cada vez más iniciativas de medios de comunicación, sobre todo privados, de amplio espectro, que se dediquen a estos temas, ¿no, Alberto? ¿Sabes también qué pasa? Que creo que a lo mejor hay una idea, muchos medios de comunicación piensan que dicen, bueno, en el equipo hay una persona LGBT, entonces tú te vas a echar el especial de este mes o tú vas a hablar de estos temas LGBT y creo que no va por ahí. Yo creo que así como hay gente que nunca ha hecho cine, pero es crítico de cine, así como hay gente que no es actor, no hace teatro, pero sí habla de teatro, así como hay gente que no es artista, pero sí es crítico de artista, también debe de haber gente que cure contenidos LGBT y sin necesidad ni siquiera de serlo. Claro. Entonces, cualquier persona debe de crear contenidos LGBT sin necesidad de serlo. A lo mejor sí te ayuda el hecho de pertenecer a la comunidad. Tiene sus ventajas, sus sensibilidades, lo que quieras. Pero no tienes que ser la causa para hablar de la causa. Entonces, creo que por ahí puede haber un poco como de dificultad en algunos medios de decir, ay, ¿yo cómo lo abordo? Cuando en realidad es cine, es teatro, es arte, es conferencias, es cualquier otra actividad, solamente con un tema específico que conecta con la comunidad. Pues perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias. Vamos a una pausa comercial, esta es Ciudad Abierta, no se vayan.
Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Inclusión de las personas LGBTTI en los medios de comunicación. Es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED en la agenda internacional. Vamos con ustedes, Margarita y René. Muchísimas gracias, doctor Volavsky. Margarita, pues qué gusto tenerte aquí otra vez. Muchas gracias. Oye, hoy un tema interesantísimo del que cada vez hacemos más en los medios, pero del que poco hablamos, la inclusión de las personas LGBT en los medios de comunicación. ¿Cómo ves este tema y qué nos dice el marco internacional, Margarita? Bueno, ya saben que yo empiezo justo haciendo mención de nuestras dos referencias principales de regulación normativa a nivel internacional. Y estas son del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me voy a referir particularmente a este, que es en el que más encasilla el trabajo de nuestro país en esta región, y es que, en definitiva, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un apartado muy importante sobre libertad de expresión. Y la prohibición sobre la apología del odio está en este artículo, que es el 13.5 de la Convención Americana. Ahora, entonces, la respuesta concreta de si hay regulación específica para el tema sí, es una interpretación que debe de hacerse sobre la prohibición de discriminación, por un lado, que establece la Convención, y luego sobre todo el contenido de libertad de expresión. Ahora, aquí es importante decir que el derecho a la libertad de expresión, como cualquier derecho, no es absoluto. Sin embargo, tiene un nivel de protección altísimo, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano. Y por esa razón, excepcionalmente y bajo ciertas condiciones, lo que se llama a sanción por parte de los estados es la apología del odio, la incitación a la violencia. De tal manera que la regulación es por excepción, digamos, porque se da un espacio muy amplio y lo que se protege sobre todo es la libertad de expresión. Y a mí me parecen dos terrenos fundamentales, Margarita. El de la libertad de expresión, que tú hablas muy bien, y cómo esto nos lleva a que el que no pueden los medios de comunicación emitir discursos de odio, discriminar pues a través de sus contenidos, y la brecha que aún habiendo esta libertad de decir prácticamente lo que sea en este sentido, siempre y cuando se vulnera el derecho, pero la brecha que aún existe en esos contenidos, ¿no? Claro, no, y aquí es muy importante porque aunque hemos hablado de la libertad de expresión, recordemos que la libertad de expresión es para manifestar las ideas y las opiniones de manera libre, y aquí me gustaría recuperar todo lo que han compartido con nosotros nuestras invitadas, nuestra invitada y nuestro invitado, y es hay que asumir que existe una situación de privilegio tradicional para manejar ciertos temas por parte de ciertas personas con cierto perfil a costa de aquellas comunidades y personas con perfiles pues tradicionalmente excluidos, históricamente excluidos, que la población LGBTI no deja de serlo. Entonces, en libertad de expresión, aquí se hace un llamado en ambos sistemas a que, si bien no es la sanción directa porque está muy protegida la libertad de expresión, es a la prevención y a la educación en materia de no discriminación y hacer conciencia que la libertad de expresión justo es para todos, pero que hay personas que pueden ejercerla de una manera más plena que otras. Y aquí es un llamado para que entonces los temas sobre libertad, sobre la población que afectan principalmente a la población LGBTI, sobre y desde la población LGBTI, tiene que haber un espacio y motivarse ese espacio para que haya una libertad de expresión plena. Dejar el debate de las ideas, poder contrarrestar estos discursos de odio y tal. Y cuando, claro, estos incitan a la violencia, entonces sí sancionarlos y que hay una regulación nacional. Eso es contundente, me parece que no hay más. Y lo planteas muy bien, cómo necesitamos que gente LGBT esté en los medios y que hable del tema, cómo es que en términos generales se hable de los temas de diversidad, que eso me parece fundamental también, y cómo todo esto debe cruzar por una perspectiva de no discriminación que muchos medios nacionales han sido omisos y que además tocabas una parte fundamental, que los medios deberían funcionar para educar.
Y eso me parece fundamental, Margarita. Exacto, estos esfuerzos sobre la prevención, para la prevención de discriminación, la educación sobre el trato igualitario son fundamentales. Hay que romper y un informe de 2015 publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia a la población LGBTI en las Américas es contundente en decir, hay que romper este ciclo que se plantea sobre que los medios de comunicación reproducen estereotipos, reproducen prejuicios que luego en países como, por ejemplo, del Caribe, ponían el ejemplo específico del Caribe de Jamaica, donde es penalizada la homosexualidad, por ejemplo, la reproducción de estos prejuicios además llevan después a incitar a la violencia, ¿no? Conducir a la violencia, y entonces ponían los casos, por ejemplo, de las denuncias que hace la gente en los medios de comunicación de yo tengo un vecino homosexual que vive con su pareja y tal, y después la reacción policial, por ejemplo, al respecto. Entonces, este es un ejemplo muy claro en países, por ejemplo, del Caribe. También hace mención este informe sobre estudios que 5 países del Caribe, en donde la mayoría de ellos está sancionada la homosexualidad, de manera social, cómo han contribuido los medios de comunicación, ya sea desde el nivel más leve, entre comillas, ¿no? Sí, de seguir estereotipando, hasta conducir a la violencia. Me parece fundamental la reflexión. ¿Cómo es que replicar estereotipos de cómo vive la población LGBT y sobre todo si es que estos atentan contra la dignidad, cómo esto impacta en la vida cotidiana de las personas? Por supuesto. Bueno, pues hemos llegado al fin, Margarita, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, pues ahí lo tienen. Importante reflexión, la inclusión de la diversidad sexual de la población LGBT en los medios de comunicación. Vamos del otro lado del estudio con el doctor Volavsky. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias. Adelante. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.